Súper. Bueno, Freddy, muchas gracias por la invitación. A mí un placer estar dando este seminario y además muy contento de la invitación a participar en el claustro del Magíster en Ecología Aplicada en la Universidad de Talca. Y feliz, por supuesto, si hay interesados, estudiantes interesados en realizar parte de sus trabajos de tesis. Bienvenido sea en el laboratorio. Hoy día les voy a hablar un poco de lo que trabaja el laboratorio, ya en una charla que le pusimos un nombre como particularmente descifrando la historia adaptativa de los organismos. ¿Ya? Voy a mostrar lo que es la morfometría geométrica y parte de sus aplicaciones en sistemática y en ecología evolutiva. Principalmente lo que nos interesa como equipo, como laboratorio, es poder comprender, poder entender las relaciones de procesos adaptativos de organismos animales o plantas para su diario vivir. En realidad, cómo se adaptan para vivir en ambientes extremos, cómo se adaptan para vivir en ambientes con mucha lluvia o ambientes desérticos. Principalmente, un proceso adaptativo va ligado de muchas relaciones, tanto del ambiente, aspectos genéticos, aspectos del desarrollo. Por lo tanto, es súper interesante poder hacer la conexión que implica las relaciones que van a generar esa diversidad de morfologías. Entonces, la mezcla, en este caso, de aspectos del desarrollo con aspectos del ambiente van a generar lo que es hoy en día la fase final del organismo, la fase final de la diversidad. Y esto principalmente contiene mucha historia. ¿Ya? La historia evolutiva, la historia geológica del planeta, tiene mucho que ver con cuál es la forma final de un organismo en particular. Por lo tanto, comprender también que el planeta ha tenido una historia principalmente de deriva continental, nos lleva a entender lo que hoy en día es cómo se han generado organismos, cuántos organismos actualmente están extintos y han dejado su registro fósil, y de ese mismo registro fósil, ya de estos procesos de deriva continental, de cambio de los continentes, de terremotos de más de grados 12 para poder mover una masa continental, para poder generar una cordillera, para aislar grupos de organismos, estos procesos que contienen una historia evolutiva han ido moldeando lo que hoy en día es la morfología final de un organismo propiamente tal. Por ejemplo, podemos ver registros fósiles de vertebrados, registros fósiles de invertebrados que medían más de 3 metros, que hoy en día, con el cambio del tiempo, el ambiente ha ido cambiando, las condiciones para, por ejemplo, invertebrados de más de 3 metros ya no están, obviamente estos eran marinos, y las diferentes extinciones masivas han ido generando parte de lo que es este cambio en la morfología de estos grupos de organismos. Entonces, como grupo, nosotros utilizamos una diversidad de herramientas para poder estudiar esto. Me salió una ventanita, la voy a esconder. Sí. Usamos lo que se llama la morfometría y mezclamos la morfometría con diferentes otras herramientas. Entonces, ¿cómo cuantificamos esos procesos adaptativos en la evolución o diversificación morfológica? Utilizando una herramienta básica que es la morfometría, en este caso morfometría geométrica, pero principalmente nos interesa medir la forma del sonido. ¿Ya? Esta forma del organismo propiamente tal contiene, por supuesto, muchos elementos de su área, su volumen, ya aspectos geométricos que contienen una información valiosa de cómo es la diversidad de formas que puede tener ya los grupos animales y vegetales. Por lo tanto, nos interesa entender la forma de los organismos. Y para entender la forma de los organismos, nosotros utilizamos una herramienta que se denomina morfometría geométrica, y la morfometría geométrica, a diferencia de las simples mediciones lineales que utiliza la morfometría tradicional, que se encarga y se ha encargado por décadas, ¿ya? Siglos incluso, a poder comprender la diversificación de formas que tienen los organismos, pero utilizando líneas, ¿ya? Largos, anchos, volúmenes, que terminan simplemente en amplias tablas,
amplias tablas con mucha información, con muchos números, pero si uno mide el largo, por ejemplo, de la cabeza, algo, el largo del cuello, el largo del tórax de un insecto, el largo de la fasciol, no sé, el largo del pétalo de una flor, todos esos números, todas esas variables, siempre van a quedar ordenadas en tablas y lo que uno va perdiendo es ver la parte gráfica del cambio que estoy viendo. Por ende, la morfometría geométrica no es que venga a reemplazar la morfometría tradicional, que ampliamente es utilizado para sistemática y otros tipos de estudio. Simplemente viene a entregar un concepto más amplio de encontrar pequeñas diferencias de la forma de los organismos utilizando la geometría de esta. Por ende, al ampliar el estudio, uno puede detectar cambios en la forma que son difíciles de ver a ojo humano o con mediciones lineales, mezclando y utilizando la matemática de la geometría propiamente tal de la forma. Es por eso que uno utiliza puntos de referencias que se denominan landmark. Los landmarks se pueden digitalizar en cualquier parte de la estructura que uno elija, ya sea animal o planta, y estos landmarks se relacionan entre sí para poder hacer una medición de la covariación, significa de las relaciones entre estos puntos en la morfología, con otras características que uno pueda complementar al análisis, ya sea del ambiente, ya sea aspectos genéticos, ya sea aspectos del desarrollo, productos hormonales, etcétera, que vengan en este caso a poder reflejar la forma en particular de una estructura ya morfológica. Por ende, uno entonces lo que hace finalmente es trabajar en base a estos puntos y con otras características disponibles. Por ende, a nosotros nos interesa, por lo tanto, como laboratorio, entonces yo les comentaba, comprender las adaptaciones o los patrones de diversificación de la forma en los organismos. Y ahí yo pongo un ejemplo, que este siempre lo pongo en presentaciones porque encuentro que grafica súper bien un proceso de diversidad de tipos de forma que pueden tener los organismos, ¿ya? En un poco aspecto global, ¿ya? Obviamente súper reducido, tenemos por un lado las plantas, por otro lado parte de los organismos, obviamente está súper sesgado a los animales, es una deformación zoológica que tengo de formación, pero por supuesto muestra que cada grupo de organismos tiene una forma en particular distinta que lo hace representativo. Si yo tomo una lupa y con una lupa hago un zoom, por ejemplo, en el clado de los insectos, en el clado de los insectos me voy a encontrar, por supuesto, algo un poco más amplio, por supuesto no es tan reducido como lo que se ve ahí, y puedo ver que es ampliamente diverso. Se sabe que el grupo de insectos es uno de los grupos más diversos a nivel mundial. Obviamente nos queda mucho por conocer, hay muchos grupos de organismos que son desconocidos, pero yo puedo fijarme que además, dentro de este pequeño punto, de este gran árbol, tengo más diversidades de formas, más diversidades morfológicas, y cada historia evolutiva es distinta, ¿ya? Para generar la forma que tiene. Por ejemplo, una mariposa tiene esas amplias alas. ¿Por qué? Por alguna razón, para poder adaptarse al ambiente en donde vuela o para poder hacer vuelos largos. Lo voy a mostrar un poco más adelante. De la misma manera, tengo grupos y grupos de formas de organismos fósiles que no soportaron una extinción masiva y en el tiempo quedaron, y ese registro fósil se puede utilizar para calibrar y poder comprender qué tipos de formas tenían ya organismos que ya no están en la actualidad. En otra lupa, por ejemplo, puedo hacer lo mismo, pero ahora me centro mucho más en un grupo particular, el grupo de Lepidópteros, por ejemplo, y me puedo fijar también lo mismo. Tengo mucha variedad de formas distintas que tienen procesos y historias distintos, procesos diferentes. Por ende, como laboratorio, nos centramos en algunas preguntas, ¿ya? El laboratorio trabaja desde el punto de vista macroevolutivo y microevolutivo, trabajamos en evolución y procesos adaptativos, y resolvemos preguntas, y donde voy a tratar de mostrar al menos dos puntos interesantes del área del laboratorio. Una de ellas es biología adaptativa en un proceso microevolutivo, un proceso estable. O sea,
hoy en día, qué es lo que ocurre hoy con la forma. Y nos basamos principalmente en conocer las invasiones biológicas, ¿ya? Por ejemplo, invasiones biológicas me refiero a invasiones que son plagas o invasiones que no son plagas, no están generando un daño, ¿ya? Pero hemos tenido, voy a principalmente mostrar en el caso en el cual estamos generando, estos invasores están generando algún daño a un cultivo, por ejemplo, aspecto agronómico. Otra línea tiene que ver con adaptaciones a ambientes extremos. En este caso, cuando hay invasiones a ambientes extremos o cuando hay organismos que viven y se adaptan para vivir, por ejemplo, en el desierto, ya desierto de Atacama, o sea, el desierto más árido del mundo, como, por ejemplo, vivir en la Antártica. ¿Ya? Tenemos otro desierto, ya no es un desierto de arena, un desierto caluroso, sino un desierto frío, pero también podemos entender procesos adaptativos de organismos que pueden llegar a vivir y armar sus ciclos en esos lugares, o alturas, por ejemplo, alta montaña. De la misma manera también podemos comprender los diferentes tipos de migraciones, o sea, organismos que están en un lugar, pero que su proceso, historia de vida, contiene muchos diferentes lugares, o sea, son animales migratorios. Y por último, conectamos estas dos líneas en entender el por qué ocurrió y cómo va a ocurrir, o sea, aspectos de la evolución de la forma y la comprensión de los patrones evolutivos que infieren esta diversificación morfológica de los organismos. Por ejemplo, entender desde un punto de vista macroevolutivo por qué cambió y cómo podría cambiar. ¿Ya? Desde este punto de vista hay muchas conexión con el área de la sistemática, de la biodiversidad, comprender patrones ya de elementos taxonómicos en la cual la forma puede ayudar mucho a poder determinar especies crípticas, entre otras cosas. Por ende, como ya lo comentaba dentro de las primeras diapos, es una conexión entonces, una conectividad en estudios en la cual mezclan aspectos evolutivos con aspectos ahora, en aspectos ecológicos, a lo que está ocurriendo en este momento, y cómo estos dos se conectan con relaciones que van a inferir para poder generar estos tipos de formas, o sea, procesos de desarrollo, ya sea cambios en regulaciones hormonales, cambios en regulaciones genéticas, que van a permitir entregar el organismo la forma final de esto. Por ende, ahora voy a entrar en algunos de los ejemplos. El primero tiene que ver con la parte de biología adaptativa, o sea, invasiones biológicas y plagas. Y voy a mostrar parte de lo que hemos hecho dentro de una colaboración muy fructífera que tenemos con la Universidad de Zagreb, en Croacia. El profesor justo comentaba que actualmente trabaja como profesor asociado, como investigador asociado realmente. De allá llevamos ya más de cerca de 10 años trabajando en conjunto en tratar de comprender cómo los organismos, con relación ya sea del cambio climático, aspectos de calentamiento global, amplio uso de pesticidas, se ha podido ir mitigando ya el avance de invasiones como plagas ya dañinas en la agricultura. Para eso nos focalizamos dentro de estos estudios, voy a focalizar en esta charla dos de ellas. Una que es Diabrótica viridífera, que es la que está al lado derecho, que es un crisomelio, es un escarabajo crisomelio que es el gran depredador en realidad no depredador, un gran invasor, se come el maíz, ¿ya? Y ha sido terrible, una plaga terrible. En Estados Unidos se le llamó la plaga del $1.000.000.000, y una plaga pequeñita que está al lado aquí a la izquierda, que en realidad uno se ve y dice que es pequeñita, pero que es un hemíptero, un chinche, que llegó a Chile hace unos 3, 4 años, 2017, y que está dejando las cuevas. Voy a mostrarles un poco de eso que está pasando con esa plaga. Por ende, primero les voy a mostrar que Diabrótica viridífera, este crisomélido, que es una plaga muy terrible del maíz, tiene un ciclo de vida bastante rápido, y eso lo que los hace ser altamente peligroso dentro de su invasión, porque desde huevo adulto podemos tener ya unos pocos meses. Y acá el problema de este organismo es que tanto la larva como el organismo adulto pueden generar daño en los cultivos. Por ende, para poder entender estos procesos de adaptación a la mitigación o
estos organismos van generando resistencias a los pesticidas, y a nosotros nos interesa un poquitito conocer el proceso adaptativo. ¿Y por qué nos interesa conocer el proceso adaptativo? Porque de alguna manera podemos entregar alguna herramienta utilizando estas características de adaptación morfológica al agricultor para que de alguna manera pueda generar un mejor proceso de control, un control más eficiente. Probablemente ese pesticida ya no está haciendo efecto, necesita ir al pesticida orgánico, necesita utilizar parte del estudio genético para poder elaborar algún componente que pueda en sí ser un disruptor endocrino y que no crezca. Nosotros estudiamos parte, por ejemplo, este ejemplo tiene que ver con el paso de la invasión de Estados Unidos, la de Estados Unidos, a Europa. Tiene un proceso de invasión de aproximadamente 40 kilómetros por año. Nosotros estuvimos midiendo más o menos y medimos muestras que estaban desde hace mucho tiempo. Ya la primera llegada fue por Italia el año 70. No fue tan abrumante la invasión. No obstante, en los años 90 llega una segunda invasión, el cual se empieza a expandir por Europa de forma muy rápida. Esta expansión proviene con procesos adaptativos de cada lugar en el cual se está haciendo control, ya sea los cultivos que están en Croacia, los cultivos que están en Serbia, los cultivos de Italia, y así sucesivamente. ¿Y cuán rápido ha ido aumentando y cómo se va adaptando? Por ende, nosotros hemos estado estudiando sus procesos, ya sea desde el punto de vista de la morfometría alar, que es parte que además de ser caminadores, tiene unas alas blandas bajo los élitros, que ocupan para poder moverse y dispersarse en los diferentes lugares. De esta manera, bueno, los agricultores, como yo les decía, que es una plaga del billón de dólares, han empezado, dentro de esta desesperación de poder tratar de controlar este organismo, han utilizado muchísimos tipos de pesticidas, que finalmente va siendo un problema para los mismos agricultores y para las mismas comunidades que se encuentran alrededor y que comen ese maíz que tiene muchísimo pesticida en el tiempo. Entonces, estos pesticidas aplicados constantemente además llevan a adaptaciones locales. ¿Y qué pasa? Que estos organismos, al tener mucha aplicación de pesticida constante, van adquiriendo los componentes del pesticida en su propio desarrollo y se empiezan a adaptar. Entonces, dentro de las herramientas morfométricas hay una herramienta denominada asimetría fluctuante, que es una herramienta que mide ya las diferencias que hay entre el lado derecho e izquierdo de la morfología de un organismo. Y lo que es cuantificar patrones de inestabilidad del desarrollo producto de la asimetría corporal. Por ende, si un organismo, después de la aplicación de un pesticida por muchos años, en comparación con un control, tiene pequeñas variaciones que son difíciles de cuantificar a ojo humano, pero que son asimétricas de su organismo, uno podría estar viendo que en realidad existe ya un proceso de inestabilidad en el desarrollo, están sufriendo una disminución en la población producto de un pesticida o producto por un estrés. No obstante, ese estrés que puede ser producido por el pesticida o puede ser producido por el estrés, por el efecto borde o por alguna otra cosa, ese proceso asimétrico podría llegar a ser normal en el tiempo y ya ese pesticida podría no generar ningún efecto porque el organismo se va a acostumbrar, se va a adaptar al pesticida y va a seguir reproduciéndose. ¿Cómo podría realmente ser o podría realmente afectar? Y los organismos asimétricos simplemente no van a ser seleccionados por las hembras simétricas. Y esto es un proceso que ocurre en selección sexual, producto del desarrollo, y hemos ido midiendo que organismos asimétricos no son seleccionados, por ende empieza a disminuir la reproducción de estos organismos. O por supuesto también existen niveles más extremos en la cual simplemente mueren producto de esto. Acá un pequeño ejemplo, esto es un ejemplo que trabajamos hace varios años, es un estudio que lleva mediciones de ya más de 10-15 años, que tiene que ver con una polilla, pero esta polilla
lo que simplemente ella se adaptaba, vivía en una planta que es el yaro, en el norte de Chile, y se alimentaba de la hoja del yaro, simplemente, producto de, podríamos decirlo, el avance, la tecnología, el aumento de territorio. Se empezó a talar el yaro, que es un árbol que crece solamente endémico de la zona norte de América del país, parte del Perú, pero empezó a ser talado, y esta mariposa, que esto es una polilla, Macarena myrtae, empezó a perder parte de su hábitat natural. Estos son especies que son monófagas, solamente se alimentan de una planta en particular, y al ser talado, esto empieza a perder parte de su territorio, solamente se alimenta de esta planta. ¿Qué pasa? Tiene que tomar una decisión. O simplemente va disminuyendo su población a medida que va desapareciendo el árbol, o tomo la decisión grande, severa, de cambiar de hospedador. Y para un organismo que es monófago, cambiar su aspecto de vida de monófago a polífago requiere un aspecto muy grande del fitness. Lo que medimos fue que hace varios años, esto puso solamente una diapo, pero hace varios años este organismo empezó a cambiar a una fabácea similar, que es la vilca, y empieza a alimentarse, su larva empieza a alimentarse, y pasa que los organismos, eh, la hoja de esta, que es Acacia macracantha, que se encuentra bastante ampliamente distribuida, las hojas tenían metabolitos químicos distintos al organismo que era nativo, y empiezan a generar relaciones ya de asimetría corporal. Ya no fueron capaces estos organismos, al menos en los primeros años, de adaptarse a esos metabolismos, y se empezaron a salir polillas asimétricas. ¿Y qué pasa? Como les contaba, con lo mismo de la plaga, las asimétricas no son seleccionadas por las simétricas, y la población empezó a disminuir mucho más de lo que era. O sea, además perdió su hospedador, fueron asimétricas, la población se fue lamentablemente a un decrecimiento severo. Hoy en día ya nos encontramos de que las asimétricas con simétricas empezaron a reducirse, y las simétricas con simétricas se mantienen, y esto se puede cuantificar con esta herramienta. ¿Ya? ¿Cómo sigue la población? Se ha recuperado. ¿Por qué? Se ha recuperado porque las polillas empezaron a alimentarse de una forma polífaga, pero siguen habiendo dos poblaciones completamente distintas morfológicamente, que es una misma especie. Un ejemplo de otro, ahora de un polífago, un polifitófago en Chile, tiene que ver con Bagrada. Bagrada hilaris es el chinche pintado que yo les comentaba, que llegó a Chile. Esto fue parte de una tesis de uno de mis estudiantes de pregrado hace algunos años atrás, cuando esta plaga recién llega al país. Si yo bien les contaba que con el crisomelio avanzado 40 kilómetros año, acá esta plaga llega el 2017 a Chile por aire. No se sabe bien aún si es un problema ya de entrada por el aeropuerto, o es un problema de entrada por otras zonas cercanas al aeropuerto que son almacenadas fruta, o en realidad eran hortalizas. Lo que hicimos fue tratar de cuantificar el avance de la llegada de esta plaga, y nos dimos cuenta de algo bastante dramático. El avance y la adaptación que tenían las formas de Bagrada eran bastante, a pesar de que el cambio es menor, estos cambios eran lo suficientemente necesarios para estos grupos de organismos para adaptarse a diferentes grupos de ambientes. Y yo me refiero a ambientes a temperatura, tipo de suelo, humedad del lugar, y tuvo un avance dramático de, si fíjense, eso es 38 kilómetros de avance. Yo les contaba que en varios años las diabróticas avanzaban solamente 40 kilómetros por año. Esta especie, en menos de 3 o 4 años, ha avanzado muchísimos kilómetros, o sea, estamos hablando de más de 300 kilómetros por año de avance de la plaga. Lamentablemente no es como la diabrótica, que solo come maíz, entonces avanza donde hay maíz. Esta come brócoli,
come, si no hay brócoli, come otra cosa, y si es zanahoria, si no es lechuga, o si no es otra cosa. Entonces, avanza mediante todo lo que encuentra en tipo hortaliza. Pero si bien ustedes conocen, ustedes saben, dentro de la experiencia agronómica, el dinero para el estudio de las hortalizas o de las plagas de hortalizas no es muy grande, es más bien local, sino más bien hay más dinero para el estudio de la exportación en fruta. O sea, una plaga de fruta, como Drosophila, por ejemplo, puede tener millones ya de pesos de inversión para el estudio, pero cuando es una hortaliza, esa plata disminuye. Por ende, estudios en este grupo de organismos y este tipo de plagas siguen aún con un avance muy lento. Ahora estamos postulando un proyecto para poder comprender los procesos adaptativos, cómo se adaptó. Por ejemplo, ahora está cerca de Talca, y eso significa que tiene un invierno con mucho frío y sigue reproduciéndose, y está llegando a cerca de la región de Atacama, al norte, o sea, una amplia distribución. Entonces estamos tratando de comprender estos procesos asociados de adaptaciones genéticas, ¿ya? Procesos adaptativos para la resistencia al pesticida, para la resistencia al proceso de manejo. Por ende, acá es parte de estudios que hemos hecho en donde hemos conectado la parte genómica y la parte morfológica para ir generando algunos procesos de técnicas de monitoreo para ir tratando de entregar herramientas para el control. De esa manera, con Diabrótica hemos ya entregado algunos elementos de control en la cual se pueden ir generando estas mezclas, tanto genéticas como morfométricas, para entender de alguna manera el proceso de avance de una plaga. Ahora, déjame ver cuánto me queda tiempo. Creo que me queda un poquito más. Ya cambiándonos al punto de vista de ambientes extremos, el laboratorio tiene otra línea que se escapa de las invasiones, pero sí tiene que ver con adaptaciones, y que es cómo los organismos se adaptan a ambientes extremos. Hemos trabajado en ambientes de alta montaña, como ambientes de altiplano, como también estamos últimamente trabajando en la Antártica para entender los procesos adaptativos de algunas invasiones. Hace poco llegó una nueva especie de mosquito a la Antártica, que es la que actualmente estamos estudiando, y que es realmente impresionante cómo una mosca es capaz de adaptarse a ambientes como la Antártica. De otro lado, tenemos el altiplano, y en el altiplano hemos estado estudiando grupos de mariposas, mariposas que son completamente adaptativas a un solo lugar, como especies migratorias. Y ahí ustedes se fijan, tenemos una pequeña mariposa que mide no más de 3 centímetros, que está habitando un ambiente con viento, en una pequeña planta del bofedal. Se fijan, se va alejando, ya no se ve nada, en un ambiente completamente difícil de habitar. Sin embargo, en esa pequeña flor hay una pequeña mariposa que está viviendo y moviéndose en esos lugares. Estamos tratando de conocer los procesos de adaptaciones genéticos y morfológicos a lugares como ese. Hemos encontrado en bofedales en Salar Surire, como también hemos encontrado en otros bofedales en muchos kilómetros más lejanos, y queremos comprender si es lo mismo o estas especies fueron separadas por el proceso geológico del levantamiento de los Andes. Bueno, pero bueno, el último proyecto que ya cerró, un proyecto Fondesit, estuvimos estudiando la primera etapa de la migración de una de las mariposas más conocidas en Chile, que es la típica mariposa que está en tu jardín, que es la Vanessa caria, la mariposa de la tarde, y una mezcla de estudios en la cual mezclamos genética de poblaciones con morfometría y isótopos estables. Hemos tratado de detectar los patrones adaptativos tanto a la altura como a la latitud de esta especie migratoria y poder comprender, en realidad, yo digo especie migratoria, porque creo que es migratoria, se distribuye entre, no está ahí, se distribuye entre Venezuela, imagínense, entre Venezuela y Tierra del Fuego. Una pequeña mariposa que no mide más ya de 5 centímetros, tiene un vuelo que se divide en estacionalidad entre Venezuela, Tierra del Fuego. Entonces, impresionante su nivel de procesos adaptativos que tiene, y lo que hemos estado haciendo es poder ir midiendo la conectividad tanto de su genoma, genéticamente, para el ambiente, como
aspectos fisiológicos a lugares extremos, por ejemplo, 5.000 metros de altura. Hemos encontrado poniendo huevos a esta mariposa a 5.200 metros de altura. Y la idea es poder detectar cómo unos 5.000 metros de altura le cuesta respirar. A nosotros como equipo nos cuesta estar ahí, ya llevamos algo de adaptación, pero lo que hacemos es entrenar a la mariposa que vuela un rato y medimos su nivel de oxígeno y podemos hacer esto mismo a diferentes grados de altitud. Y podemos ir viendo sus procesos adaptativos al oxígeno. Actualmente ya hemos encontrado de que en un amplio sector, ya desde Perú hasta Atacama, un mismo clado, un mismo reptaplotipo, esto es principalmente Cytochromocyaza 1, estamos ampliando el uso de genomas, SNPs y cosas así, pero con una primera aproximación genética, con la poca plata que tuvimos en el proyecto, nos podemos detectar que hay una gran red de haplotipos que incluye la relación genética entre diferentes grupos de una amplia distribución. Y esto nos podría estar ayudando a entender de que son entonces organismos que realmente están migrando, porque es una sola unidad genética. ¿Ya? Esto aún quedan años sobre este trabajo, esperamos poder tener más fondos para poder seguir estudiando, elaboramos una red de ciencia comunitaria para detectar, si ustedes se fijan, en eNaturalis, que es súper conocido por todos, hicimos un pequeño proyecto y todos los puntos que están actualmente, que se ven en el mapa, son presencia de Vanessa Cari. Entonces, ya ustedes pueden fijarse esa amplia distribución que tiene por la cordillera, por el trópico, ya por el desierto de Atacama, es realmente impresionante y estamos tratando de estudiar, estuvimos en Tierra del Fuego, en Patagonia, estudiando el año pasado, con el equipo y tratando de ir determinando sus caminos de adaptación. Esta es solo una diapositiva, como simplemente para comentarles que tanto terrestre como marino hemos estado haciendo estudios en migraciones. Esta fue parte de la tesis de la doctora Rocío Álvarez, que ahora ella defendió el año pasado su tesis doctoral con migraciones, pero esta vez en tortugas marinas, ¿ya? Y ella evaluó las relaciones de los procesos adaptativos del Océano Pacífico para aguas frías, como aguas un poco menos frías. Y esta tortuga tiene melanismo, ya hay morfos negros y morfos amarillos. Y nos pudimos dar cuenta que dentro de la misma especie hay poblaciones que tienden al color negro, tienden al color amarillo, y esos elementos fueron detectados ya sea desde el punto de vista morfométrico como desde el punto de vista genético. O sea, al correr un análisis de genes de selección de su genoma, pudimos detectar genes asociados al melanismo o genes asociados a la hipoxia, que tienen que ver con la altura. Y creo que esta es la última diapo, me parece que es la última. Traté de hacer un barrido rápido para no pasarme mucho en el tiempo, voy a hacer la media hora justa, de el punto macroevolutivo, o sea, entender la historia evolutiva de un grupo de organismos. Acá me centré principalmente en un grupo de especies chilenas, que es una especie que es nativa de Chile y Argentina, que se llaman los peorros, ¿ya? La especie Cereglossus, el género Cereglossus, que tiene pocas especies actualmente descritas. Hay un equipo en la UNCE que está trabajando un poco más fuerte en esto. Esto es un estudio antiguo que hicimos hace más de 10 años, más o menos, en la cual estuvimos relacionando patrones de la coloración con las adaptaciones a los diferentes ambientes, ¿ya? De esto salieron preguntas biogeográficas, de, por ejemplo, diferentes reglas biogeográficas en Chile, como preguntas interesantes como la evolución de procesos del desarrollo en selección, por ejemplo, selección sexual y dimorfismo sexual, en la cual estuvimos buscando y siguiendo a estos escarabajos para ver cómo se reproducían. La idea de esto era ver las peleas macho-macho, ver cómo los insectos machos pelean para obtener una hembra, que ocurre normalmente en grupos de insectos, y nos llevamos a una decepción súper grande. Me llevé, esto fue parte, me acuerdo de mi tesis de magíster, parte de mi estudio de magíster de hace unos cuantos años atrás. Buscando, me pasé por las diferentes zonas para mirar estos estudios de comportamiento que requieren de mucho tiempo. Ningún macho peleaba, ningún macho, todos se reproducían. Entonces era pura felicidad y poca pelea. Empecé a darme cuenta de que la proporción sexual
de este grupo de organismos en las diferentes especies de cerebrolosos que, por suerte del estudio, se podían colectar en diferentes partes de Chile, siempre era cercana al 1:1. 1:1 en proporción de machos y hembras. Se ponía una trampa de intersección de insectos, una trampa Barber, iban a caer y caían 50 machos y 47 hembras, así por ejemplo. Entonces un poquito más de machos, pero nunca el 2:1, como ocurre en otros grupos de insectos, en la cual tienen grandes mandíbulas para pelear, porque necesitan pelear para poder llegar a tener la hembra. El que no gana la pelea no se reproduce y su fitness disminuye. En este caso, eran tan abundantes y todos se reproducían que, claro, nunca pude ver la pelea macho a macho porque no les interesaba pelear. No invertían energía en la reproducción. Por ende, no invertían energía en el cambio morfológico. Y esto es lo que quiero llegar al final. Entonces, al no invertir energía en el cambio morfológico, la proporción y las relaciones entre machos y hembras eran casi las mismas. Y evalué esto en el género y nos dimos cuenta de que en realidad es un proceso evolutivo y en todo el género Cerebrosus había muy bajo dimorfismo sexual, producto del tamaño y de la forma. Y esto claramente tenía una relación histórica a la poca selección sexual y poca pelea macho-macho que tienen estos organismos. Bastante bonito, un estudio que fue sometido a estudiar patrones ya macroevolutivos, con inferencia bayesiana, entre otras cosas, comparado con la morfología. Y bueno, para ya ir terminando, contarles de que el laboratorio actualmente tuvimos la ventaja de ser parte del equipo del BASE, un instituto milenio de ciencia antártica, ya, Antártica y Subantártica. Esto es un proyecto súper grande que tiene 10 años de estudio, tiene los primeros 5 años, después 5 años de renovación, para poder hacer y comprender la biodiversidad antártica y subantártica, sea Patagonia, islas subantárticas, Kerguelen, entre otras cosas, Cabo de Hornos, para poder entender el presente, el pasado y el futuro de la biodiversidad de la Antártica. Y en este caso, nuestro laboratorio, que estudia la forma y los patrones adaptativos de las formas de los organismos, va a trabajar de forma transversal con parte del equipo del proyecto para poder ir comprendiendo y entendiendo ya los patrones adaptativos, ya sea como esta mosca que acaba de llegar, que lleva más de unos 5 años tratando de adaptarse a la Antártica, tenemos que saber, todavía no lo podemos hablar de invasora, porque no sabemos si se va a quedar, pero ya hemos visto volando fuera de la base. Volaban solamente en las alcantarillas, y ahora ya en la entrada de la base antártica está volando. Entonces, y así cosas como súper interesantes, como cráneos de los pingüinos, la adaptación de los pingüinos en términos sistemáticos, entre otros temas. Aquí va a haber mucho que hacer y el laboratorio está feliz de recibir apoyo en esta área porque vamos a necesitarlo. Pero sí, obviamente, cualquier persona está interesada en otros tipos de estudios. Acá es parte de lo que ha trabajado en colaboración el laboratorio. Tenemos colaboraciones en las diferentes líneas que les he ido conversando con diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tenemos justo lo que poco estabas hablando de la Antártica, tenemos una colaboración en Rusia, con escarabajos de altitud en Siberia. Entonces estamos viendo lo contrario, la parte del Ártico, y cómo escarabajos de las zonas de Siberia se adaptan a sus ambientes, como también ambientes extremos o ecomorfología en lugares como ya más los trópicos y peces de ambientes más tropicales. Y con esto ya estoy llegando al final. Este es simplemente la página web donde se elaboró el curso de morfometría geométrica que fue a nivel online. Esto fue el año pasado, en donde hice un curso teórico práctico con toda la teoría de la morfometría geométrica y elementos prácticos para que puedan participar, y lo dejé en línea en la página web de nuestro equipo para que cualquier persona que quiera entrar en el mundo de la morfometría geométrica. Esto fue un curso muy, muy exitoso, llegamos a tener más de 1000 registrados y 800 participantes en línea tomando el curso, puedan acceder al canal de YouTube del laboratorio y puedan tomar el curso cuando quieran. Está gratis, disponible para todos. Y con esto simplemente agradecer siempre a mi equipo, que es un equipo bastante virtual, a veces se encuentran todos dispersados en diferentes partes,
por supuesto, el proyecto Fondo de Civilización y a las universidades que han ayudado y aportado en términos económicos a la elaboración de estos trabajos. Muchas gracias.